Lo que uno interesa sacar, lo que se mide realmente es la potencia media. La potencia media está definida como la tensión eficaz al cuadrado dividido la resistencia sobre la cual estamos efectuando esta tensión. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente esta ecuación que tenemos, que es la definición de la tensión eficaz, la elevamos al cuadrado, por lo tanto desaparece la raíz y dividimos por RL. Entonces nos queda todo este término. Lo importante acá es, aparte de esto que es una constante, fíjense que la potencia que se está desarrollando en una resistencia es proporcional al área cuadrada de la tensión que tiene aplicado sobre esa misma resistencia. Recuerden que una integral lo que hace es medir el área, ¿no? Calcular el área. Entonces, la potencia es proporcional. Después tenemos un factor de proporcionalidad, que es este, pero lo importante es que es proporcional a la tensión al cuadrado, al área de la tensión elevada al cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver cómo, controlando el área de la tensión que aplicamos a una resistencia, vamos a ver cómo podemos controlar la potencia que se desarrolla en esta resistencia. Entonces, todo lo que veamos en la clase de hoy y la clase de mañana, bueno, ya les aviso que lamentablemente mañana van a tener teoría también conmigo. Después, a lo último, después de la teoría, van a tener un poquito de práctica con Lucas. Pero bueno, vamos a ver este tema que es un poquitito pesado. Pero lo importante es que la potencia de una resistencia es proporcional al cuadrado del área. Vamos a ver cómo controlar el área de la tensión y así podemos controlar la potencia que se desarrolla en la resistencia. Vamos a ver todo lo que veamos hoy y mañana es en base a esta ecuación. Ahora, entonces la voy a mirar. Entonces, de vuelta, volvemos al circuito donde tenemos un generador de tensión en paralelo con una resistencia. La tensión eficaz ya la habíamos visto, es el valor pico de la señal. En este caso, obviamente, la tensión pico en la resistencia es igual a la tensión pico del generador de entrada. Y la potencia es el valor eficaz elevado al cuadrado dividido RL. Pero el valor eficaz es BL pico dividido raíz de 2. Entonces esto nos va a quedar BL pico elevado al cuadrado y la raíz cuadrada, al estar elevado al cuadrado, va a quedar al 2. Entonces la potencia que se va a desarrollar en una resistencia es la tensión pico al cuadrado dividido RL. Como la tensión BL es igual a BI, bueno, podemos poner indistintamente la tensión en la carga pico o la tensión de entrada. Y esto le vamos a llamar la potencia máxima que se puede desarrollar en esta resistencia, es cuando tenemos directamente aplicado el generador de tensión. Acá 360 grados es porque se desarrolla entre 0 y 2pi. Después vamos a ver por qué tomamos este término, ¿no? De 360 grados. Bueno, volviendo con lo mismo, acá vemos que la tensión de entrada es igual a la tensión de salida. Como la tensión de entrada es fija, la tensión de salida también es fija. Entonces, la potencia que se va a desarrollar en esta resistencia es fija, no la puedo variar con este circuito. Les decía acá, siempre voy a tener la máxima potencia que se está entregando a la resistencia RL. Esto no lo podemos variar con este circuito. Ahora, lo que nosotros queremos es, manteniendo esta tensión fija, digamos el valor pico fijo, ¿no? Tensión tengo en el cuerpo ahora mismo, ¿cómo puedo variar la potencia que se está desarrollando en esta resistencia? Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, pongo una resistencia en serie, una resistencia variable, y variando el valor de esta resistencia puedo variar el valor de la potencia es un ángel que se caído del cielo, que no sé qué poronga, no, el diablo es la persona que hace los planes de estudio. Entonces, bien, vamos a calcular la potencia en esta resistencia. Nadie lo obliga a dar una clase. ¿A qué es igual la potencia? Es igual a la corriente que está circulando elevada al cuadrado por el valor de la resistencia. La corriente aquí es igual. Es igual al generador de tensión dividido. Se lo obliga el 21 de septiembre, era obvio. Entonces acá, o sea, no era obvio, pero era obvio que algo así iba a pasar. O sea, ahora va a dar 2 teorías y después no va a dar teoría la semana que viene. Eficaces, ¿no? La tensión de entrada eficaz dividido RX más RL
lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por RL. ¿Cómo se llama que hablaba así? ¿Cómo? Ahora, lo que vamos a hacer es, sacamos fuera la tensión BI. Sí, porque puede. Eficaz elevado al cuadrado, sacamos fuera, y acá tenemos, saldría acá, ¿no? BI eficaz, elevado al cuadrado. Después, RL, ¿te queda eso? que acá está sola, lo entramos dentro Varían mis ánimos, no la resistencia. Entonces, si acá va a estar elevado al cuadrado, tengo que dividir por RL, es lo que estamos haciendo acá. Como entramos RL y queda elevado al cuadrado, divido también por RL. Y después el valor eficaz elevado al cuadrado, que sale este paréntesis, recuerden que es el valor pico elevado al cuadrado dividido 2, ¿no? Recuerdan acá que el valor eficaz es B pico dividido raíz de 2. Si esto lo elevo al cuadrado, me queda B pico al cuadrado dividido 2. ¿Por qué hago este pasaje? Porque quiero que acá me quede la potencia máxima. Fíjense que este término es la potencia máxima que se puede desarrollar en esta resistencia cuando Rx no está, cuando está directamente aplicado el generador de tensión. Entonces lo que tengo acá es un término que me permite sacar el rendimiento, ¿no? Que sería la potencia de la carga dividido la potencia máxima en función de Rx. Entonces, con este circuito lo que puedo hacer es, variando Rx, hago que BL, la tensión en la carga, sube o baja. Al subir o bajar tengo más o menos área, por lo tanto la potencia en la carga depende del área de la tensión en la resistencia. Con esto puedo variar entre 0 de potencia y la potencia máxima. Fíjense, acá tengo esta ecuación que es la potencia en la carga. Esta es la potencia máxima que se puede desarrollar, que es igual a la tensión pico al cuadrado dividido 2 veces RL. Entonces, si Rx es igual a 0, es decir, es un corto, fíjense, acá RL con RL se simplifica y tengo directamente aplicado la potencia máxima. Si Rx es infinito, es decir, está abierto, tengo 0. Entonces ya veo que puedo controlar entre 0 y la potencia máxima. Y algo interesante es que cuando Rx es igual a RL, tengo un cuarto de la potencia máxima. Es decir, si acá la potencia máxima es 1 kilowatt, voy a tener 250 watts. Pero el problema es que también, como las dos resistencias son iguales, en la resistencia Rx, es decir, acá, también se está consumiendo 250 watts. Este es el problema. A mí lo que me interesa es esto es un horno, un calentador de agua, una estufa. Yo no quiero que acá en esta resistencia, si yo acá estoy desarrollando 250 watts, acá también estoy consumiendo 250 watts. Esto no es económico, ¿no? Porque la potencia útil es esto se estaría disipando en calor y es algo inútil. Este es el problema que tiene este tipo de control, ¿no? Con resistencia. Pero lo importante, lo que vemos acá, es que podemos controlar entre 0 y la potencia máxima. Bien, fíjense en la guía, en el problema 1, les va a dar este circuito que es el que estamos viendo, y bueno, les pide hallar el rendimiento, ¿no? Entre la potencia en la carga y la potencia máxima que se puede desarrollar en función del valor de esta resistencia, que acá nosotros le llamamos Rx. Entonces, bueno, este primer ejercicio, fíjense en la cabeza parte, ¿no? Para desarrollarlo. Bien, habíamos visto que este circuito no es práctico. ¿Por qué? Porque también estoy consumiendo potencia en la resistencia Rx. Esto no es económico. ¿Siguen estando, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, estamos. No, quiero saber por si se desconecta la conexión, porque acá no los estoy viendo, estoy viendo directamente el PDF. Bien. ¿Qué vamos a utilizar nosotros para controlar la potencia? Es utilizar, primeramente, esto es una aproximación teórica, ¿no? Llaves ideales. Una llave ideal, ¿qué es? Una llave que no consume potencia. Cuando está cerrada, su resistencia es 0. Es decir, como la resistencia es 0, la potencia es I cuadrado por el valor de la resistencia, entonces 0. Cuando está abierto,
abierta no circula ninguna corriente, por lo tanto tampoco consume potencia cuando está abierta. Vamos a utilizar dos tipos de llave. Una que se llama llave unidireccional, que únicamente puedo conducir en el semiciclo positivo de la señal, y después llaves bidireccionales que conducen en los dos ciclos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. La idea es que con una llave bidireccional yo puedo controlar el ángulo de conducción y variando el ángulo de conducción puedo variar el área de la tensión en la resistencia. Y ya habíamos visto que variando el área puedo variar la potencia que se está desarrollando en la resistencia. Entonces, acá nosotros con este circuito, con Rx, subíamos o bajamos este valor y así controlábamos el área. Ahora vamos a ver de otra forma, vamos a controlar el área de la tensión en la carga, pero el tiempo de conducción, es decir, acá tengo que conduce entre 0 y pi, y vamos haciéndolo conducir menos tiempo, voy a tener menos área, por lo tanto voy a tener menos potencia. Esta es la filosofía de utilizar llaves bidireccionales. Bien. Y otra cosa es que estas llavecitas tienen la particularidad de que cuando la tensión pasa por 0 se abren y quedan a circuito abierto. Bueno, vamos a ver la primera. Esta es una llave unidireccional. Únicamente puedo controlarla o la puedo cerrar si la tensión del generador es positivo. Si la tensión es negativa, no la puedo cerrar. Por eso se llama unidireccional. Únicamente en una dirección se puede cerrar, cuando estoy trabajando con el semiciclo positivo. Fíjense que cuando está cerrada se está desarrollando la máxima potencia en la resistencia RL. Esta la máxima potencia ya la habíamos visto, que es la tensión eficaz elevado al cuadrado dividido RL, que es lo mismo que la tensión pico dividido 2 dividido también RL, ¿no? Lo que vamos a ver es que la potencia que se desarrolla acá depende del ángulo de conducción, es decir, del ángulo en el cual la llave está cerrada. Esto lo vamos a ver mejor gráficamente. Acá tenemos la tensión de entrada y acá la llave, que es la llavecita que tenemos acá. Acá está abierta la llave y acá está cerrada. Después en el semiciclo negativo siempre está abierta. Acá está abierta todavía y acá está cerrada. Fíjense, en el semiciclo negativo siempre está abierta. Por ahora no la tengo en cuenta. Pero acá en el semiciclo positivo, un tiempo está abierta y otro tiempo está cerrada. ¿Cuándo está abierta la llave? Cuando la llave está abierta, no circula corriente. Como no circula corriente, la caída de tensión en esta resistencia es 0. Entonces vemos que cuando está abierta la llave, esto va a decir abierta, no circula corriente, por lo tanto la tensión en la resistencia RL es 0. Y en el momento que se cierra la llave, toda la tensión de entrada aparece en la resistencia RL. Por lo tanto, en el momento que cerré la llave, fíjense, la tensión de entrada es igual a la tensión BL. Ahora, lo interesante es que variando el ángulo de disparo, es decir, el ángulo que tengo la llave abierta, yo acá tengo más o menos área. Entonces, como habíamos visto que la potencia que se desarrolla en la resistencia RL depende de este área, si yo lo tengo más tiempo abierto, voy a tener menos área, por lo tanto, se va a estar desarrollando menos potencia en la resistencia RL. Si yo este ángulo de disparo es más chico, voy a tener mayor área, por lo tanto, se va a estar desarrollando mayor potencia en esta resistencia RL. Entonces, variando el ángulo de disparo o el tiempo de disparo, también ustedes saben que hay una correspondencia, ¿no?, entre ángulo y tiempo en una señal senoidal, puede tener más o menos potencia. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando la llave está abierta no circula corriente, por lo tanto no consumo potencia en esta llave. Es decir, en este tiempo no estoy consumiendo potencia. Y cuando la llave está cerrada, acá esto es una llave ideal, por lo tanto la resistencia es 0, tampoco se consume potencia. Después vamos a ver que en los circuitos reales
sí, obviamente va a tener una pequeña resistencia y se va a consumir una pequeña potencia, pero siempre es muchísimo menor que la potencia que se está desarrollando en esta resistencia. Entonces, obviamente, en un circuito ideal lo podemos decir que es cero y que consume cero de potencia. En un circuito real, que es lo que vamos a terminar de ver entre hoy y mañana, sí se consume una potencia, pero es muy, muy pequeña con respecto a la potencia que se desarrolla en la resistencia de RL. Por ejemplo, acá, para estoy controlando 2 kilowatts, 2000 watts, y acá se está consumiendo 10 watts, es decir, muchísimo menos, no llega al 1% o al 2% de la potencia total desarrollada en la carga. Que mientras si estoy utilizando una resistencia, por ahí acá tengo 2 kilowatts y acá también se está desarrollando 2 kilowatts. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene. Pero lo importante es que variando el ángulo en que mantengo abierta la llave, puedo variar la potencia en la carga. Fíjense que esto se llama ángulo de disparo y acá el resto ángulo de conducción. El ángulo de disparo más el ángulo de conducción siempre es igual a 180 grados. Habíamos visto que automáticamente cuando la tensión de entrada pasa por cero, la llave se abre. Yo no tengo que tocar nada, automáticamente se abre. Y después no se cierra automáticamente. Acá yo tengo que decir cuándo se cierra. Acá este tiempo lo determino yo. Vamos a ver después cómo, ¿no? Con un dispositivo de disparo. Pero variando este tiempo, varío el área de la tensión que aparece en la carga. ¿Entendieron cuál es el principio de funcionamiento? Chicos. ¿Hola? Sí, dentro de todo. Bueno, esto después obviamente tienen que darle una leidita, pero la idea es, uno quiere variar este área. ¿Cómo lo hago? Si mantengo más tiempo abierta la llave, voy a tener menos área, ¿no? Evidentemente porque el tiempo de apertura es mayor que el de cierre, voy a tener menos área. Después vamos a ver, hay una ecuación, vamos a deducirla, pero lo importante es que manejando el tiempo o el ángulo que mantengo, uno habla tiempo o ángulo porque ustedes saben que una onda senoidal tiene 50 Hz y son 20 milisegundos, acá tengo 10 milisegundos, entonces bueno, hablar de tiempo y ángulo de conducción es básicamente lo mismo. Entonces manejando los ángulos puedo manejar el área y con esto manejo la potencia que se desarrolla en esta resistencia. Bien. Ahora viene matemáticamente, vamos a ver de dónde parte y dónde llegamos, no vamos a hacer todo el desarrollo. La potencia desarrollada en la carga es 1 sobre 2pi, este es el periodo, por la integral entre 2pi y el ángulo de disparo, es decir, la integral entre 2pi y el ángulo de disparo. En realidad tomamos 2pi, pero después vemos que entre pi y 2pi no tenemos nada. De la tensión desarrollada en la carga por la corriente. Ahora, la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Por lo tanto, me queda la tensión al cuadrado dividido la resistencia. La tensión es una onda senoidal, por lo tanto, va a aparecer la tensión pico por el seno de omega t todo elevado al cuadrado. Acá empezamos con las integrales, desarrollamos la integral entre el ángulo de disparo y 2pi, pero habíamos visto que esta llave era unidireccional, es decir, entre pi y 2pi no funcionaba. Así que esto no lo tengo en cuenta, porque ya sé que siempre está abierto. Entonces la integral va a ser entre el ángulo de disparo y pi. Bien, hacemos esta integral, nos queda acá. Después vimos que el ángulo de disparo más el ángulo de conducción es igual a pi, por lo tanto podemos despejar cuánto vale el ángulo de disparo. El ángulo de disparo vale pi menos el ángulo de conducción. Entonces, bueno, llego a esta expresión, donde acá lo interesante de esto es la potencia máxima. Recuerden, es la potencia que se desarrolla en la resistencia cuando tengo directamente aplicado el generador de tensión siempre. Acá, BL pico dividido 2pi por RL. Esto es la potencia, perdón, con este 2, BL pico con 2 veces RL es la potencia máxima. Este 2pi lo paso acá. Y bueno, desarrollando, utilizando la tablita Sadowski que tengo sumas y restas de senos y cosenos, llego a este término.
Esto obviamente lo único que tienen que recordar es esta ecuación. Fíjense que la potencia en la carga es la potencia máxima, que es lo máximo que podemos tener en la resistencia cuando está aplicado directamente el generador de tensión a la resistencia sin nada que se interponga. Y todo depende del ángulo de conducción. Entonces, esto lo podemos directamente, ¿qué hago? Paso la potencia máxima dividiendo, con lo cual me va a quedar el rendimiento. La potencia desarrollada dividido la potencia máxima queda esta ecuación. Y la grafico directamente. Entonces lo interesante es que cuando el ángulo de conducción estamos graficando, ¿no? El ángulo de conducción, la potencia en la carga dividido la potencia máxima, que sería el rendimiento, en función del ángulo de conducción. Fíjense que cuando el ángulo de conducción es 180, tengo la mitad de la potencia. Acá lo vemos en este gráfico, supongamos que el ángulo de conducción es 180, es decir, que siempre la llave está cerrada, por lo tanto siempre voy a tener la mitad del semiciclo. Entonces el semiciclo positivo se desarrolla potencia en la carga y el semiciclo negativo no. Entonces, evidentemente, voy a tener, cuando el ángulo de conducción es 180 grados, voy a tener la mitad de la potencia máxima. La potencia máxima es cuando tengo los dos semiciclos y es cuando no tengo ningún dispositivo, que el generador de tensión está aplicado directamente a la resistencia RL. Y cuando el ángulo de conducción es cero, quiere decir que siempre está abierto, obviamente no voy a tener acá ningún área, por lo tanto no voy a tener ninguna potencia desarrollada en la resistencia. Entonces vemos que con esta llave unidireccional puedo controlar entre 0 y el 50% de la potencia máxima. Bueno, no controlo el 100%, pero bueno, por lo menos logramos un control más eficiente y tiene la ventaja que no se consume potencia en el dispositivo de disparo, en la llave unidireccional. Bueno, fíjense que cuando el ángulo de conducción es 0, tengo 0 de potencia. Cuando el ángulo de conducción es pi, es decir, 180 grados, tengo el 50% de la potencia máxima. Y cuando es pi sobre 2, tengo el 25% de la potencia máxima. Entonces, bueno, acá puedo tomar cualquier valor. Bien, pero uno dice acá puedo controlar el 50% de la potencia. ¿Qué pasa si yo quiero controlar todo, el 100%? Y bueno, entonces tengo que utilizar una llave bidireccional. La llave bidireccional permite controlar el semiciclo positivo y el negativo. Al igual que la otra llave, cuando pasa la tensión de entrada por 0, se abre. Entonces, fíjense, acá tengo el ángulo de disparo, cerré la llave, aparece tensión en la resistencia RL. Acá pasa por 0 la tensión de entrada, se abre la llave, acá la vuelvo a disparar, aparece la tensión en la carga, pasa por 0 la tensión de entrada, se abre la llave, la vuelvo a disparar. Entonces vemos evidentemente que acá puedo manejar los dos semiciclos, entonces evidentemente puedo manejar el doble de la potencia que con una llave unidireccional. Si grafico, bueno, la señal de entrada, la ecuación es exactamente igual que la anterior, nada más que no tengo el 2. Por eso puedo controlar entre 0 y el 100% de la potencia. Entonces, cuando tengo el ángulo de conducción 180 grados, ¿qué significa? Que la llave está siempre cerrada, por lo tanto, voy a tener esta señal, ¿no? Directamente la onda senoidal aplicada directamente en la resistencia RL y controlo el 100% de la carga. Y cuando tengo 0 grado de conducción, es decir, que nunca se abrió la llave, tengo 0 de potencia. Entonces, básicamente, este es el principio de la llave bidireccional y unidireccional. ¿Entendieron este concepto, chicos? Si no, lo vuelvo a repetir, porque es importante. ¿Alguien que... Bueno, es básicamente, las ecuaciones matemáticas no importa, básicamente nosotros le vamos a dar este gráfico, o esto lo pueden, con esto en MATLAB lo grafican sin ningún problema. El concepto es que controlando el tiempo que tengo o el ángulo que tengo cerrado en una llave, puedo controlar la tensión en la carga
y vimos que la tensión en la potencia, en una resistencia, es proporcional al área elevado al cuadrado, es decir, tengo más área, tengo más potencia. Lo máximo que va a ser es cuando tengo siempre la llave cerrada, es como que no tuviera ningún interruptor y tengo directamente conectado el generador de entrada a la resistencia de red. Ese es todo el concepto. Básicamente vamos a ver los dispositivos porque estas son llaves ideales. Ahora vamos a ver cómo los puedo hacer estos dispositivos, porque en realidad en la naturaleza no existen así como una llave ideal, no existe. Vamos a ver cómo se pueden lograr. Bien, acá tienen un resumen, ¿no?, de cómo son las señales, cómo es la ecuación de la potencia, de la tensión media que se desarrolla en una carga, por si la quieren encontrar. Acá la llave bidireccional, esto es un pequeño resumen. Y ahora vamos a empezar a ver cómo puedo construir un dispositivo, una llave unidireccional. Es decir, que únicamente funciona con el semiciclo positivo. Vamos a ver algo primero que se llama latch. Tengo esta disposición, tengo un transistor PNP y un transistor NPN en esta disposición. Entonces los uno, y esto es un dispositivo que se llama latch. El emisor, le voy a llamar, el emisor del transistor PNP se le llama ánodo, el emisor del NPN se llama cátodo, y acá la base del transistor NPN se llama compuerta o gate. Entonces, bueno, queda esta disposición. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, el cátodo lo mandamos a masa. Acá conectamos una resistencia, lo conectamos a VCC. Y lo que vamos a ver cuando lo conectamos en esta disposición es que medimos con un tester y acá no circula corriente, o circula una corriente despreciable. Por ahora vamos a tomarla como 0. Es decir, no tengo circulación de corriente. Por lo tanto, al no tener circulación de corriente acá en la resistencia, esta R que pusimos, no hay ninguna caída de tensión. Entonces, la tensión ánodo-cátodo que tengo entre estos dos extremos es igual a VCC. ¿Por qué? Porque acá no tengo ninguna caída de tensión. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Esto se comporta como una llave abierta. Fíjense que si acá tuviera una llave abierta, no circula corriente, por lo tanto no tengo caída de tensión en esta resistencia. Bueno, ¿y cómo hago para cerrar esta llave? Esto es una llavecita, ¿no? Vamos a ver que esto se comporta como una llave unidireccional. ¿Cómo hago para cerrarla? Bien, acá lo que tengo que hacer es, le pongo un pequeño pulso de tensión. Entonces, al darle un pequeño pulso de tensión, acá voy a inyectarle una corriente en el gate. Inyecto una pequeña corriente. Esta corriente, al principio no tengo ninguna corriente, por lo tanto esta corriente IG es la corriente de base de este transistor. Al circular esta corriente de base, circula una corriente de colector. Pero fíjense que la corriente de colector del transistor NPN es la corriente de base del transistor PNP. Entonces, al circular también una corriente de base, por acá, circula una corriente de colector y una corriente de emisor. Ahora ya entonces empieza a circular una corriente por acá. Circula esta corriente por acá, se mete acá y ya tengo que se refuerza la corriente de base. Ahora lo que yo puedo hacer es directamente saco este pulso de tensión, hago IG igual a 0, pero esto sigue circulando acá, la corriente. ¿Por qué? Porque ya se dispararon estos dos transistores y uno dice, bueno, bárbaro, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que acá la tensión que tengo, la tensión ánodo-cátodo, que antes era VCC, ahora es un valor muy chiquitito, muy chiquitito. Uno en un estado ideal dice, bueno, sería 0, no es 0, como quisiéramos que fuera una llave ideal, ¿no? Pero bueno, es un valor muy chiquitito, mucho menor que la tensión VCC. Entonces vemos que cuando no estaba circulando, acá teníamos directamente la caída de la VCC, ¿no? Porque no teníamos circulación de corriente. Ahora, cuando le pusimos este pulso y se lo sacamos, vemos que la tensión ánodo-cátodo es muy chiquitita, se comporta como un interruptor cerrado. Entonces, bueno,
acá vemos que ya logramos con este dispositivo tener una llave que al principio estaba abierta y después poniéndole el pulso está cerrada. Ahora esto queda siempre cerrado, porque fíjense que le saqué el pulsito de entrada, pero ya está realimentado con la corriente que viene por acá, que es la corriente de base, y esto queda permanentemente cerrado. Y la única forma de desconectarlo es hacer que la corriente que está circulando, la corriente principal, sea igual a cero. En el momento que la corriente es igual a cero, vamos a ver que de vuelta volvemos a este estado. Entonces vemos que se comporta como una llave unidireccional. Primero lo puedo hacer funcionar con tensiones positivas. Fíjense que con tensiones negativas esta no funciona. Segundo, una vez que lo disparé, permanece cerrado y la única forma de abrirla es haciendo que esta corriente sea igual a cero. Entonces se está comportando como una llave unidireccional. Bien, entonces dijimos, bueno, bárbaro. Lindo dispositivo, vemos cómo funciona, se comporta como una llave unidireccional, entonces, bueno, vamos a ver que uno diría, bueno, lo puede utilizar para un control de potencia. ¿Existe otra forma de dispararlo que no fuera por un pulso? Sí. Siendo un poquitito más en detalle, recordando cuando vimos transistores, habíamos visto que había una pequeña corriente inversa de saturación que circulaba por los transistores. Era una corriente parásita. Acá tenemos el dispositivo de vuelta de entrada sin aplicarle ninguna tensión, entonces está abierto. Empezamos con un valor pequeño de BCC y empezamos a aumentar la tensión BCC. Fíjese que esto está abierto, por lo tanto circula la corriente parásita, las dos corrientes inversas de saturación de los dos transistores, y la tensión ánodo-cátodo es, podríamos decirle, casi igual a BCC. A medida que aumenta BCC y aumenta la tensión ánodo-cátodo, estas corrientes se hacen cada vez mayor hasta que llega un momento que la corriente inversa de saturación de este transistor es suficiente para hacer que el transistor Q2 empiece a conducir, y una vez que empieza a conducir, entonces ya circula mayor corriente de colector, mayor corriente de base, se vuelve a realimentar esta corriente y ya el dispositivo se dispara. Entonces vemos que tenemos dos formas de disparar esta llave. Primero poniéndole un pulsito de entrada y después aumentando la tensión ánodo-cátodo hasta un cierto valor en la cual hace que este dispositivo empiece a conducir. Y uno dice, bueno, ¿para qué me sirve que empiece a conducir aumentándole esta tensión? Bueno, porque vamos a después que es otro dispositivo también que vamos a utilizar como circuito de disparo. Pero el concepto es que se puede disparar de dos formas, o con un pulso en el gate o aumentando la tensión ánodo-cátodo por arriba de cierto valor en el cual la llave se cierra. Entonces, esto es básicamente una llave que se cierra por dos motivos. Uno, si le pongo una tensión en el gate, o si aumento la tensión ánodo-cátodo por encima de cierto valor. Entonces, así es la curva que tenemos de este dispositivo. Es, por ejemplo, con IG igual a 0. Es el caso que tenemos acá, ¿no? Que no tenemos corriente en el gate y vamos a dispararlo aumentando esta tensión. Entonces vemos que empezamos a aumentar la tensión ánodo-cátodo, no pasa nada. Seguimos aumentando y empieza a circular una pequeña corriente hasta que llega este momento que se llama de ruptura directa, en el cual el dispositivo se cierra y empieza a conducir. Es decir, estas corrientes son suficientemente grandes para disparar estos transistores y el interruptor se cierra. Acá que se cierra, fíjense que está conduciendo, la caída de tensión es muy chiquitita. Esto es una tensión de ruptura indirecta, acá no pasa nada, se dispara y queda disparado el latch hasta que hago la corriente IA igual a 0. La tensión de ruptura en inversa es un valor en el cual yo le puedo poner acá una tensión en inversa, no va a pasar nada, hasta que llego a cierto valor en el cual se rompe. Acá es como en un diodo común, que tengo un cierto valor de tensión inversa en el cual se rompe. Esto es con la corriente IG igual a 0. Pero habíamos visto que también lo podía disparar poniéndole una corriente IG, en el cual
inyectaba una corriente de base, por lo tanto se disparaba. Bueno, ¿y cuál sería la curva? Y la curva es ahora esta. Cuando yo le pongo una corriente IG, el dispositivo hace así. Esto quiere decir que tengo una resistencia negativa. Como es tan chiquitito esto y es tan rápido este pasaje, casi no se lo puede dibujar, ¿no? Pero entonces cuando le pongo una corriente IG mayor que 0, el dispositivo hace así y se dispara. Entonces vemos, cuando lo disparo por tensión de ruptura en directa, tengo esta curva. Cuando la tensión ánodo-cátodo es mayor que este término, se dispara. Y cuando tengo una corriente IG mayor que 0, se dispara de esta forma. Entonces, son las dos formas que tengo de disparar este latch. Entonces yo podría hacer una llave direccional con 2 transistores. Pero, evidentemente, si uno lo construye, compra 2 transistores PNP, un PNP y un NPN y hace esta configuración, obviamente funciona. Pero hay una forma más efectiva de hacerlo. Ya directamente hacerlo es en una pedacito de silicio, ya directamente construir este latch. Cuando lo hacemos en una estructura de silicio, vamos a tener una estructura PNPN, donde tenemos el ánodo, el cátodo y el gate, y ya directamente el símbolo es este. Fíjense que el símbolo es un diodo. ¿Un diodo por qué? Porque el dispositivo este que teníamos funciona con tensiones positivas nada más, con tensiones negativas no conduce, y tiene un gate, y quiere decir que yo, poniéndole un pulso, acá puedo controlar el tiempo de disparo, ¿no? Que es lo mismo que hacía que con el latch. Uno dice, bueno, ¿en qué se parece esta estructura a lo que teníamos acá? Un transistor PNP y un NPN. Bueno, fíjense, si yo agarro un cuchillo, hago un corte así, así, así y así, y lo separo un poquitito, fíjense la estructura como tengo acá, hice un cortecito así, así y así, y acá vuelvo a unir con los terminales. Fíjense que acá tengo un transistor NPN y acá tengo un transistor PNP, tengo esta estructura, un transistor PNP y un transistor NPN, tengo un latch acá. Entonces, bueno, una forma más efectiva es construirlo de esta forma, así es como se construye comercialmente, ¿no? Entonces ya cuando tengo esta estructura, ya deja de ser un latch y es un tiristor, se llama, o rectificador controlado de silicio. ¿Por qué rectificador? Fíjense, es un diodo, funciona nada más con semiciclo positivo, controlado, porque con el gate puedo controlar cuándo se dispara y es de silicio. Simplemente por eso, y se lo conoce como SCR, ¿no? Rectificador controlado de silicio. Las curvas son estas, las curvas que vimos. Fíjense que con las corrientes IG, con IG igual a 0 tengo esta curva, con IG1, con IG2, que es cada vez mayor, la curva tengo de esta forma. Después habíamos visto nosotros que para que deje de conducir teníamos que hacer que la corriente IA sea igual a 0. En realidad no hace falta que sea igual a 0, hay un valor IH que se llama de mantenimiento. Si la corriente IA es menor que la corriente de mantenimiento, se abre el dispositivo. Realmente esta corriente de mantenimiento es muy chica. Si estamos trabajando con corriente de funcionamiento de 1 ampere, por ahí la corriente de mantenimiento es 10 miliamperes. Y después sí, todo tenemos que tiene una tensión de ruptura en inversa en el cual se rompe, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos cuando lo controlo con una corriente de gate y acá cuando lo disparo por un aumento de la tensión ánodo-cátodo. Bien. Entonces, vamos a volver a ver. Hasta acá, ¿siguieron un poquitito? Por más que estén un poco confundidos, chicos. ¿Hola? Sí. Es un concepto, digamos, es complicado el concepto, pero la forma después van a ver de trabajar es muy, muy sencilla. Acá es básicamente la parte física, cómo funciona. Y las curvas sí, son un poco raras con respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Pero, bueno, es un dispositivo que tiene acá tiene una resistencia negativa y, bueno, tiene esta forma. Lamentablemente esto no es que nosotros lo quisimos hacer así, sino, bueno, el montaje que se logra tiene esta curva de esta forma. Fíjense que acá esto es como uno se hace así
se olvida toda esta parte y viene así, es un diodo. Cuando está disparado se comporta como un diodo. Y mientras no está disparado se comporta como una llavecita abierta. Acá la corriente es muy, muy chiquitita. Entonces vimos que con la tensión ánodo-cátodo positiva, es decir, en el semiciclo positivo, podemos tener dos formas. Una zona 2, en el cual el tiristor o SSR está abierto, no conduce. Fíjense que acá la corriente es muy chiquitita. Se llama región de bloqueo directo. De bloqueo porque está abierto, no conduce. Directo porque está con la tensión ánodo-cátodo positivo. Y cuando se disparó, cuando está conduciendo, está en esta zona, que se comporta como un diodo normal, se llama región de alta conducción. Y la corriente IA que tenemos es mayor que cero, ¿no? Tengo una cierta corriente apreciable. Bueno, ¿cómo la puedo pasar a este estado cuando estoy abierto? Bueno, o le inyecto un pulso de corriente o directamente aumento la tensión ánodo-cátodo hasta que se hace mayor que la tensión de ruptura en directa, entonces empieza a conducir. Ahora lo vamos a ver cómo puedo hacer eso. Bueno, y cuando la tensión ánodo-cátodo es menor que cero, estamos en la zona inversa, está polarizada en inversa, es decir, esta fuente está al revés, y la corriente de IA es cero, ¿no? Y cuando supera el valor de ruptura en inversa, se quema. Acá no es ni como un diodo CERN ni nada, acá se quema directamente. Bien, vamos a ver cómo lo trabajamos para dispararlo con un pulso de gate. Si lo queremos disparar con un pulso de gate, lo que tenemos que hacer es, acá trazamos esta ecuación, recuerdan la recta de carga, es VCC es igual a IA por RL más la tensión ánodo-cátodo, ¿no? Es IA por RL más la tensión ánodo-cátodo. Entonces, bueno, vamos a ver, en este eje, fíjense, en este eje tenemos que la corriente es igual a cero. Entonces, cuando la corriente es igual a cero, tenemos que la tensión ánodo-cátodo es igual a VCC. Lo que tenemos que hacer es que este valor de VCC sea menor que la tensión de ruptura en directo. Entonces está acá. Y cuando IA es igual a cero, perdón, cuando la tensión ánodo-cátodo es igual a cero, estoy en este eje, la tensión ánodo-cátodo es igual a cero, tengo que VCC es IA por RL. Entonces IA queda VCC sobre RL. Es la recta de carga como hicimos siempre, ¿no? Tengo este punto. Entonces, acá lo que tenemos es la curva del dispositivo y la recta de carga. Cuando no está disparado, estoy en este punto. Es un punto estable. Acá el punto de resistencia negativa es un punto inestable, no puede estar polarizado. Entonces estoy en este punto, acá, en el punto rojito, ¿no? El interruptor SSR está abierto. Fíjense que la corriente es muy chiquitita, es despreciable. En el momento que le ponemos un pulso de gate, acá un pulsito de gate, acá la curva del SSR hace así, entonces el punto que estaba acá ahora no tiene más soporte y automáticamente viene a este punto. Acá en este punto tengo un punto de alta corriente, acá esta tensión es muy chiquitita, este punto casi es VCC sobre RL, la tensión que tengo acá si tiro una vertical es muy chiquitita, y está polarizada en un punto de alta corriente, es decir, la llave está cerrada. La única forma de volver al punto 1 es hacer la corriente IA igual a 0, para que vuelva acá. Pero entonces fíjense cómo, controlando la corriente, poniendo un pulso de corriente acá en el gate, muevo la curva, por lo tanto paso de estar el interruptor abierto a estar cerrado. Y uno dice, bueno, perfecto, si yo quisiera ahora dispararlo sin un pulso de gate, aumentando la tensión ánodo-cátodo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá de vuelta trazar la recta de carga y hacer que VCC sea mayor que la tensión inversa, que la tensión directa de disparo, ¿no?
la tensión, perdón, directa de bloqueo. Entonces, como es mayor, automáticamente ya no tengo un punto estable y el único punto que tengo es acá. Entonces, directamente cuando la tensión BCC o la tensión ánodo-cátodo pasó el punto de bloqueo en directa, directamente se dispara. Esto obviamente no es algo útil en este dispositivo. Es útil después en otro dispositivo que se construye, que es muy parecido. Pero por ahora nosotros lo vamos a utilizar de esta forma. Entonces, bueno, vamos a ver de vuelta un poquitito más en detalle. Acá tengo el pulso de gate. Entre tiempo 0 y T1, es decir, en este tiempo que está acá, la corriente IG es igual a 0, por lo tanto, estoy polarizado en este punto. Tengo que la corriente IA es casi 0, y fíjense que la tensión ánodo-cátodo es casi BCC, ¿no? Este puntito rojo está muy parecido con BCC, porque esta corriente es muy chiquitita, la que tenemos acá. Entre T1 y T2 tenemos aplicado el pulso del gate, entonces la curva se mueve, esta curva, y entonces acá queda colgado, esto digo, no, me desapareció la curva, entonces automáticamente se desplaza este punto, al punto 2. En el punto 2 ahora la tensión ánodo-cátodo se llama BT-ohm, es decir, la tensión de funcionamiento del SSR. Esta tensión es muy chiquitita. Entonces, ¿cuánto vale la corriente IA? La corriente IA vale BCC menos la tensión BT-ohm, la tensión ánodo-cátodo de funcionamiento, dividido RL. ¿No? La tensión ánodo-cátodo es BT-ohm. Entonces, IA es BCC menos la tensión BT-ohm dividido RL. Ahora, como esta tensión es muy chiquitita, para los fines prácticos podemos decir que la corriente IA es aproximadamente igual a BCC sobre RL. Estamos diciendo que es un interruptor cerrado. Bien. ¿Qué pasa ahora para un tiempo mayor que T2? Para un tiempo mayor que T2, ¿no? Que tiene que la corriente IG es igual a 0. Entonces la curva que había venido acá vuelve a estar acá. Pero ya el dispositivo quedó acá. Fíjense que el dispositivo está acá, esta curva no se modifica. Por más que esto que estaba acá ahora vuelva acá, no es que pasa directamente de 2 a 1. Acá queda polarizado en 2. La única forma que venga acá es hacer que la corriente IA sea igual a 0. Entonces cuando la corriente IA es igual a 0, viene acá directamente. O más precisamente que la corriente IA sea menor que la corriente de mantenimiento, ¿no? De hold. Entonces, cuando disminuyo esta corriente, acá tengo el BCC. Perdón, el dispositivo pasa al punto 1 y queda como una llave abierta. Bien, antes de verlo un poquitito en alterna, que es cuando más se utiliza, este dispositivo se utiliza mucho como alarma también. Imagínense que tenemos esto, acá tenemos una chicharra o una sirena, acá le tenemos aplicado BCC, bueno, acá tenemos el gate, acá ponemos una resistencia, acá ponemos una llavecita, y esto lo ponemos de vuelta a BCC. Acá tenemos una llave abierta. Cuando la llave está abierta, acá tenemos que la corriente es igual a 0, ¿no? Esta corriente que viene por el gate es igual a 0. Por lo tanto, el SSR está abierto y en la chicharra o la sirena no tenemos ningún sonido. En el momento
que cerramos la llavecita nosotros, ¿qué pasa? Cuando cerramos la llave tenemos circulación de corriente y el SCR se cierra y empieza a sonar la chicharra o la alarma. Entonces tenemos el sonido de la alarma. Ahora, por más que yo vuelva a abrir la llave y la corriente se haga igual a 0, no importa, esto queda disparado. La única forma que tengo de hacer que la sirena se calle es ponerle una llavecita acá y abrirla. Entonces, esto, algo tan simple, es el corazón de todos los sistemas de alarma que hay. El interruptor, este que tenemos acá, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, tenemos una puerta. En el marco de la puerta se pone un dispositivo que se llama Deep Switch, que son unos tubitos al vacío que viene con un interruptor que puede estar normalmente abierto o normalmente cerrado. Acá, en el caso que está normalmente cerrado. Y tiene esta laminita, es una laminita magnética. Si yo ahora a este interruptor, que está normalmente cerrado, le pongo abajo un imán, entonces la laminita es atraída por el imán y está abierta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá en la puerta, nosotros ponemos arriba disimuladamente un imancito muy chiquitito y acá en el marco de la puerta ponemos el Deep Switch. ¿Qué pasa? Esto va a estar, como está el marco, la puerta está cerrada, entonces el imancito te está abriendo esta llavecita, la tiene abierta. En el momento que nosotros abrimos la puerta, el imán deja de estar en contacto, deja de estar cerca de la laminita, entonces la laminita se cierra. Entonces al cerrarse, ¿qué hace? Se cierra este circuito y se dispara la alarma. Ahora, por más que uno después vuelva a cerrar la puerta, es decir, si yo cierro la puerta, el interruptor se vuelve a abrir, no importa, ya quedó disparado. La única forma de hacer que esto deje de sonar es abrir esta llave. Acá esta llave, ¿cómo lo manejo? Y lo manejo con una botonera donde tengo la clave con números y una vez que pongo la clave se abre, es decir, deja de sonar la alarma, si no sigue sonando. Entonces fíjense cómo este circuito con un SCR puedo construir cualquier tipo de alarma. Acá esto puedo hacer directamente que cerrarse esto como cuando se corta un haz luminoso con un fototransistor. Acá pueden poner 1500 cosas, un sensor de proximidad, un sensor de presión, cualquier cosa para hacer que suene una alarma. Lo que tiene es una vez que se cerró, por más que lo vuelva a abrir ya, el SCR está disparado, por lo tanto la única forma es, para que deje de sonar, es abrir esta llavecita, ¿no? Entonces, esto lo puedo complicar como quiera, pero es el corazón de todo sistema de alarma. ¿Entendieron esto más o menos cómo funciona, chicos? ¿Hola? ¿Quedó alguien? ¿Hola? Sí, profe, sí. Ah, perfecto, bueno. Bueno, después lo tienen que masticar un poquitito ustedes, pero no es no es difícil, ¿no? Esto cualquier cosa después me consultan, pero es el principio de todas las alarmas. Esto cuando estamos trabajando en continuo. Pero uno dice, bueno, pero al principio partimos de que hacíamos un control de temperatura, un control de potencia, con una onda senoidal. Bueno, ¿cómo funciona esto con tensiones senoidales? Acá, fíjense, reemplazamos la tensión de continuo con una tensión senoidal. Esto es la tensión de entrada. Acá tenemos la tensión de entrada. Fíjense que mientras no disparo, es decir, no pongo ningún pulso en el gate, esto está abierto. Por lo tanto, como está abierto, no circula ninguna corriente, por lo tanto, no tengo tensión en la resistencia RL. Hasta que no disparo el SCR, no tengo tensión en la resistencia RL. Y como no circula corriente en la resistencia RL,
la tensión de entrada es igual a la tensión ánodo-cátodo. Fíjense que la tensión de ánodo-cátodo es igual a la tensión de entrada. En el momento que pongo el pulsito de corriente, que disparo el SSR, se cierra la llave. Entonces, al cerrarse la llave, ¿qué tenemos? Que la tensión ánodo-cátodo, uno diría, ¿pasa a cero o no? Pasa a la tensión BT-on. ¿Recuerdan la tensión de funcionamiento cuando estaba cerrado? Que es muy chiquitita. Y podemos decir que como esta es casi despreciable, podemos tratarlo como un interruptor cerrado, entonces toda la tensión de entrada cae en la carga ahora, porque esto acá está cerrado. Entonces, bueno, vemos cómo logramos lo que queríamos antes, controlar el área de la señal o de la tensión que aparece en la resistencia de RL. Obviamente, en el semiciclo negativo, acá el SSR se abre, fíjense, al abrirse, entonces no circula corriente por RL, tengo caída de tensión cero en RL, y la tensión ánodo-cátodo, al no tener caída en la resistencia RL, sigue a la tensión de entrada. Vamos a ver, porque hasta ahora nosotros vimos, cuando hicimos, estamos en la página 47, nosotros habíamos visto acá estas ecuaciones, acá esta ecuación que tenemos, esto, es la potencia desarrollada en la resistencia. Ahora nosotros queremos ver la potencia desarrollada en la llave unidireccional, en el SSR. Entonces, de vuelta, ahora eliminamos este término, el de la corriente IG, y nos queda la tensión de entrada, la tensión ánodo-cátodo y la tensión en RL. Vamos a ver que en el SSR se consume potencia mientras está funcionando. Fíjense que mientras está funcionando, uno tiene una cierta tensión BT-on. Si BT-on fuera cero, no tendría potencia acá en el SSR, pero obviamente es un circuito real, por lo tanto tengo un cierto valor de tensión y la potencia desarrollada en el SSR es proporcional al rectangulito este rojo que tenemos acá, ¿no? Cuanto más chiquitito sea, menos potencia estoy desarrollando acá, con lo cual es bárbaro, porque estoy consumiendo menos potencia parásita, que no sirve para nada. Y mientras esta es la potencia consumida en el SSR, acá fíjense el área que tenemos es la potencia que se está desarrollando en la carga. Entonces fíjense la relación de área, por lo tanto me dice que la potencia que se desarrolla en la resistencia RL es muy superior a la potencia que se desarrolla en el SSR. Pero bueno, yo quiero calcular la potencia en el SSR. ¿Qué tengo que hacer? Como siempre, la forma clásica es, como estamos en alterno, utilizamos la integral, es la integral entre el ángulo de disparo y pi, ya directamente entre pi y 2pi ya sabemos que no consume potencia, así que directamente no me complico. Fíjense, es entre el ángulo de disparo y pi, es decir, durante el ángulo de conducción, que es lo que tengo acá, ¿no? En rojo. Tengo la tensión ánodo-cátodo por la corriente que está circulando. La potencia va a ser la tensión que se desarrolla acá por la corriente que circula. Ahora, la tensión ánodo-cátodo vimos que es BT-on. Y BT-on es casi constante. Mientras está disparado es casi constante. Entonces, como es casi constante, la puedo sacar de la integral. Porque no varía casi con el semiciclo. Entonces la saco. Y me queda directamente la corriente. Ahora, ¿la corriente a qué es igual? La corriente es igual a la tensión BI menos la tensión BT-on dividido RL. ¿No? La corriente, esto es una corriente senoidal, el valor pico sería BI pico menos BT-on dividido RL. Pero si generalmente uno está trabajando con tensiones de entrada del orden de los 100 voltios, 200 voltios, y BT-on es una tensión de 1 voltio, 1,5 voltios. Entonces, para los fines prácticos esto lo puedo despreciar, ¿no? Para no complicarme. Y vemos entonces que directamente la corriente pico que está circulando por el SSR es la tensión pico dividido RL. Entonces la corriente esta la reemplazo por la BI dividido RL. Y ahora, esto es una señal senoidal, entonces pongo con función de una señal senoidal.
y lo que hacemos es desarrollar esta integral. Bueno, acá tenemos todo el desarrollo, y lo que tenemos acá es lo que a nosotros nos sirve, es que la potencia desarrollada en el SSR depende de BT-ohm, de la tensión pico y obviamente del ángulo de conducción. Cuanto mayor sea el ángulo de conducción, mayor es la potencia, ¿no? Entonces, si el ángulo de conducción es 0, el coseno de 0 es 0, perdón, el coseno de, si el ángulo de conducción es 0, el coseno de 0 es 1, y tengo 1 menos 1, 0, no tengo potencia en el SSR. Y cuando tengo el ángulo de conducción es pi, coseno de pi es 0, por lo tanto tengo la máxima potencia en el SSR. Entonces, con esta ecuación tenemos la potencia desarrollada en el SSR. Y con esta ecuación tengo la potencia desarrollada en la carga. Recordemos que la potencia desarrollada en la carga tenía esta ecuación. Entonces, bueno, son las dos ecuaciones que necesito. Potencia que se desarrolla en el tiristor. Uno dice, bueno, ¿y para qué me interesa? Bueno, porque yo tengo que saber la potencia que va a estar desarrollándose en el tiristor, porque hay tiristores de 500 miliwatts, 1 watt, 2 watts, 10 watts, 20 vatios, 50 vatios, entonces para ir a comprar el tiristor que necesito, ¿no? Pero siempre está relacionado con la potencia que va a estar desarrollando en la carga. ¿Por qué? Y bueno, porque acá depende, fíjense, depende de dBi y de RL, y acá la potencia en la carga también depende de dBi y de RL, así que bueno, está relacionado la potencia que voy a necesitar en el SSR con la potencia que se va a estar desarrollando en la carga. Bien, antes de ver la parte de entrada, vamos a ver un pequeño, bueno, acá esto es básicamente con lo que estuvimos viendo hasta ahora, el rendimiento, ¿no? La potencia en la carga debido a la potencia máxima. Pueden hacer el ejercicio 2. Acá vamos a ver un ejemplito, ¿no? Del SSR con lo que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a tener, por ejemplo, tenemos un circuito donde tenemos una tensión de entrada senoidal, 150, valor pico, 150 por el seno de omega t. Tenemos que la potencia en la carga debe variar entre 100 y 250 vatios, y nos dicen cuál es el rango de variación que debe tener el ángulo de disparo, ¿no? Vamos a considerar despreciable la tensión, la caída de tensión BT-on en el SSR. Entonces los datos son que la tensión de entrada pico es 150 voltios, la resistencia RL es 20 ohms, la resistencia en la cual es una resistencia calefactora, ¿no? La potencia que queremos desarrollar en esta resistencia es entre 100 watts y 250 watts, y nos piden qué ángulo de disparo tengo que tener para 100 watts y para 250 watts. Entonces lo primero que vamos a calcular es la máxima potencia que puede desarrollarse en la carga. ¿Y cuál es la máxima potencia? Cuando esto es un cortocircuito, digamos, cuando no está. Recuerdan que era cuando teníamos directamente aplicado el generador de entrada la resistencia RL. La potencia máxima, habíamos visto que era la tensión de entrada eficaz al cuadrado dividido RL, que era igual a la tensión B pico al cuadrado dividido 2 veces RL. Recuerden que la tensión eficaz es B pico dividido raíz de 2 elevado al cuadrado, la raíz de 2 elevado al cuadrado me queda 2. Entonces, este es el valor 562,5 watts. Es decir, que en esta resistencia, cuando no tengo nada conectado que se interponga, lo máximo que se va a desarrollar es 562,5 watts. Ahora vamos a calcular el rendimiento, que es la potencia que queremos que se desarrolle dividido la potencia máxima. Recuerden, potencia máxima es cuando no tengo nada conectado que se interponga entre el generador de tensión y la resistencia RL. Entonces calculamos el primer rendimiento. 100 watts dividido la potencia máxima da 0,177,
Y el segundo rendimiento, 250 watts sobre 562, la potencia máxima da 0,44. Acá esta curva es de un tiristor, esto de un triac que vamos a verlo mañana. Recuerden que el tiristor lo máximo que puede, cuando el ángulo de conducción es de 180 grados, lo máximo 0,5. Entonces, bueno, lo que hacemos, rendimiento 1, 177, venimos acá tengo 0,2, un poquitito más para abajo, intersecto acá la curva, trazo una vertical, tengo que el ángulo, recuerden que esto es ángulo de conducción, es de 72 grados. Entonces, recordando que el ángulo de disparo más el ángulo de conducción es 180, entonces el ángulo de disparo es 180 menos el ángulo de conducción. El ángulo de disparo tiene que ser 108 grados. Es decir, tengo que esperar 108 grados antes de disparar el SSR. Y acá, con un rendimiento del 0,44, trazamos la horizontal, después la vertical, nos da que el ángulo de conducción es de 130 grados, entonces el ángulo de disparo es 180 menos el ángulo de conducción, es decir, 180 menos 130 grados, igual a 50 grados. Bueno, esto es básicamente muy parecido a lo que van a tener que hacer con el ejercicio 2. Ahora vamos a ver para poder resolver el ejercicio 3. ¿Siguen viendo, chicos? ¿Están? Sí. Sí, bien. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo la parte de salida. Toda la parte de salida. Ahora vamos a ver qué es lo que necesito para dispararlo, porque ahora poníamos en forma genérica un dispositivo de disparo. Hoy vamos a ver cómo dispararlo en continua. Mañana vamos a ver otro dispositivo de disparos y vamos a ver cómo se dispara en alterna. Pero ahora vamos a ver la parte, el fundamento del disparo del SSR y mañana vamos a ver un poquitito más complicado. Entonces, bueno, vamos a ver realmente el circuito de entrada. Ahora el circuito de salida, donde está la resistencia calefactora, no la tenemos en cuenta. Y acá tenemos la tensión gate-cátodo. Por acá viene la resistencia IG, vamos a poner una resistencia RG, siempre para limitar la corriente. Acá vamos a tener un generador BX genérico. Entonces, haciendo esta malla, vemos que la tensión BX es igual a IG por RG más la tensión gate cátodo. Y acá tenemos la curva de entrada. Entonces, siempre que hacíamos, tenemos acá la curva BG cátodo en función de IG. Acá los SSR se pone al revés del diodo, pero fíjense que esto es como una curva de un diodo. Si acá IG lo tuviéramos vertical y la tensión gate cátodo en horizontal, sería la curva de un diodo. Bien, uno dice, bueno, bárbaro, con esto trazo la recta de carga y tendría punto de funcionamiento. Esto sería algo que fuera ideal. Ahora el fabricante me dice, mira, en realidad esto yo no lo puedo producir así, esta curva. Lo que te puedo suministrar es este tipo de curva. Fíjense, esto es lo ideal, lo que yo quisiera tener. El fabricante me dice esto. Te voy a dar primeramente dos curvas, una mínima y una máxima. Es decir, nosotros quisiéramos esto. Él me dice, mira, el dispositivo que yo fabrico puedes tener entre esta curva y esta, puede tener cualquier curva entre estos dos extremos. Es decir, acá fíjense, esto justo cae casi en el medio, pero me dice, el dispositivo, la familia que vendo puede tener entre estas dos curvas, cualquiera, yo no te puedo garantizar nada. Dice, bueno, está bien, tengo entre un valor máximo y un valor mínimo, me puede caer cualquier valor de curva. Bueno, bárbaro. Pero también me dice, mira, tenemos ciertos parámetros acá. Entonces vamos a ver qué son cada uno. Primero me da un rectangulito acá, me dice, este rectangulito, fíjense que esto es la tensión gate cátodo, ¿no? Que tengo esta tensión BGT y esta corriente IGT. Él me dice, mira, yo lo que te digo es que esta es la corriente mínima. Si vos querés dispararlo, la tensión gate cátodo tiene que ser mayor que BGT. Si no, no te garantizo
Puede ser que se dispare, pero yo no te garantizo. Yo te garantizo que si la tensión gate cátodo es mayor que VGT, es decir, la tensión que voy a tener acá es mayor que VGT, esta tensión, se va a disparar en forma segura. Si es menor, puede ser que se dispare o no. No te lo garantizo. Entonces, uno que dice, bueno, por lo menos sé que la tensión acá tiene que ser mayor que VGT. IGT, lo mismo, te dice, mira, la corriente que va a estar entrando al gate tiene que ser mayor que IGT. Si no, no te garantizo. No es que no se dispare, no te lo garantizo. Puede ser que se dispare o que no. Vos comprás dos tiristores iguales, uno con una corriente menor que IGT se dispara y otro no. Ahora, con una corriente mayor que IGT y una tensión mayor que VGT, todos los dispositivos que fabrico se disparan. Entonces dice, bueno, entonces quiere decir que la tensión que le tengo que suministrar tiene que ser mayor que VGT y la corriente mayor también que IGT. Con esto me aseguro que se puede disparar. Entonces, bueno, ya tenemos dos límites, ¿no? Tenemos un límite que tenemos que superar. Después me dice, ojo, pero tampoco te pases, tenés una tensión máxima y una corriente máxima. Bueno, esto en todos los dispositivos. En un diodo también tengo la máxima tensión que puede soportar y también la máxima corriente que puede soportar. Si no, se quema. Y por último tengo la potencia de compuerta promedio máxima. Esto, tensión promedio, ¿por qué? Bueno, porque en este circuito, acá fíjense que está circulando una corriente constante, por lo tanto se va a estar desarrollando una potencia promedio acá. Pero también vimos que nosotros, como una vez que se disparó, ya puedo sacar el pulso, entonces le podemos poner un pulsito. Y por ahí este pulsito, si yo quiero que se dispare bien, puede ser de gran valor, y la potencia que se va a desarrollar acá entre el gate y el cátodo sea mayor que la promedia, pero va a ser instantánea, va a ser tan chiquitito que no se va a quemar. Pero me dice, bueno, guarda, el pulsito que le ponga por la tensión gate cátodo instantáneamente no puede superar este límite. Entonces ya vemos que tenemos varias cosas, ¿no? Tiene que ser mayor que esta tensión y esta corriente, no puedo superar esta tensión y esta corriente, en promedio no puedo tener esta potencia y instantáneo no puedo superar esta potencia. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Y bueno, para definir, en base a esto que tenemos, una zona de disparo seguro. Fíjense que si yo lo disparo en esta zona, lo hago funcionar en esta zona, ¿qué tengo? Estoy por encima de VGT y GT, estoy seguro que se dispara. Acá tengo la curva mínima y acá la curva máxima. Yo no sé, el fabricante me dice, puede tener cualquier curva que caiga por acá. Acá no supero la potencia promedio, no supero la tensión máxima y no supero la corriente máxima. Entonces, ¿para qué me sirve la zona de disparo seguro? Bueno, porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a trazar la recta de carga. Entonces, primero, la ecuación que tenía, Bx es igual a IGT por RG más la tensión gate cátodo. Lo primero, que la tensión Bx tiene que ser mayor que IGT por RG más VGT. ¿Para qué? Para que se pueda disparar. Si es menor, no dispara o no se garantiza el disparo. Entonces tiene que ser mayor que esto. Bien, y acá tengo esta ecuación, ¿y qué hago? Trazo la recta de carga. Digo, bueno, si la tensión gate cátodo es igual a 0, estoy en este eje, entonces la corriente IG, ¿a qué es igual? Es igual a Bx dividido RG. Entonces tengo acá este punto. Fíjense que es al revés del diodo, ¿no? Bx dividido RG, tengo este punto. Y acá en este eje tengo que la corriente IG es igual a 0. Entonces, si la corriente IG es igual a 0 en esta ecuación, me queda que Bx es igual a la tensión gate cátodo. Entonces, este es el valor Bx. Entonces, fíjense que los extremos que voy a tener de polarizaciones entre este punto y este punto, puede tener cualquier curva que pase entre este punto y este punto. Por lo tanto, estoy dentro del área de disparo seguro. ¿Por qué estoy? En el caso límite tengo acá, estoy por encima de la tensión
por encima de VGT, acá estoy por encima de IGT, acá estoy por debajo de la tensión máxima, acá por debajo de la corriente máxima y también por debajo, en cualquiera de estos puntos, de la potencia instantánea y de la potencia promedio. Entonces, bueno, esto es la zona de disparo seguro. Acá, en el problema 3, fíjense que es lo que tienen dibujado es esto, ¿no? Acá tienen la zona, esto es VGT, IGT, esto es la tensión máxima, acá la corriente máxima y acá tienen la potencia promedio máxima. Esto está sacado de un manual, ¿no? Esto está en forma teórica hecho. Bien. Les propongo que la segunda parte lo vamos a ver mañana. Les pido que por favor traten de darle una leidita a esto, lo que vimos ahora. Son muchos conceptos, pero cortamos acá porque no los quiero complicar con lo que sigue, pero sí me gustaría que para mañana le den una leída a esta transparencia. Cualquier cosa me preguntan, lo que les haya quedado con duda. Yo sé que es un tema bastante diferente de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Generalmente este tema se daba a lo último, nada más que lo pusimos acá, porque lo que viene, lo que viene después es más circuital y estamos esperando que Esteban avance un poquitito más en la materia para poder utilizar conceptos que va a dar él. Pero bueno, no es complicado, pero les pido que le den una leída para mañana, así mañana arrancamos, me hacen preguntas sobre esto y damos el resto de los dispositivos. Lo que pasa no lo quiero dar ahora porque es darle demasiados conceptos nuevos y lo que quiero es que se asiente un poquitito esto. Mañana vamos a terminar de ver esto y Lucas a eso de las 5 le va a dar un poquitito de consulta sobre los temas que quedaron pendientes de las clases prácticas. Chicos, ¿alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, cortamos acá. No, profe. Por ahora no, profe, después cuando... Bueno, no, sí, obviamente, esto, pero lo que les pido es que le den una leída, así por arriba, pero para refrescar un poco los conceptos, y mañana me hagan cualquier pregunta sobre esto que no les quedó claro. No es difícil, no se enrosquen con las ecuaciones, nada. Lo que sí es, sepan cómo trazar la recta de carga, lo que vimos hasta ahora, ¿no? Las ecuaciones, únicamente las ecuaciones finales van a tener que saberlas nada más, eso bueno, saberlas se las vamos a dar en caso que lo necesiten, pero más o menos el concepto sí que lo tengan. Siempre esto es, fíjense, se comporta como una llave unidireccional. Mañana vamos a ver las llaves bidireccionales que hay, pero me interesa que tengan bien firme esto. Así que mañana seguimos y bueno, cualquier duda que tengan, mañana me la consultan. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, Sí, chicos, profe, dale, hacemos así. nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Mañana, profe, gracias. Chicos, el resto, Gastón, Julián, Máximo y Santiago, ¿están o no? Hola, ¿hay alguien más? ¿Quedó? No. Bueno.
¿Hay alguien? Hola.